tal? Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es viernes, el último programa hasta el 20 de septiembre. Hoy es viernes 10 de septiembre de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Bienvenidos a Sin Fronteras a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. Ayer subió al sexto piso nuestra compañera, amiga, una de las mejores periodistas de este país, Tirsa Sáenz, completa además de deportes, del mundo, del frente, de todas cosas. Madre, abuela, bisabuela creo que ya, ¿no? Felicidades a Tirsa María Sáenz, estuvo de cumpleaños ayer. Saludos a Raití Padilla, conocida como La Morita. Ella es de la tropa digital Molotov, Tropa Yo. Gracias por escucharnos. Bueno, hoy vamos a volar riata, como quien dice. Ando envenenado. Les recuerdo, la próxima semana no hay Sin Fronteras. Saludos a todos los que nos ven a través de Facebook Live o a través de distintos canales locales de televisión y también, por supuesto, a los que nos ven en diferido por YouTube. Ayer fue el acto de la policía, tuvieron que aguantar una lluvia fuertecita un rato. Por cierto, hoy la están pasando, o toda la noche, pasaron una noche difícil, una madrugada difícil, muchas familias en Estelí. Hubo una tromba de Padre y Señor mío. Dicen que duró como 2 horas un torrencial aguacero, que las calles se inunden, no importa siempre y cuando no afecte a la gente, pero es que afectó a muchas familias. Se mojaron con el agua casi hasta las rodillas, le llegaba un poquito más arriba de los tobillos, en medio, como la chimpinilla. Pero en algunas casas llegó hasta la rodilla. También hubo inundaciones en Tola, siempre esa zona de Tola que es muy llana y además ahí caen muchos ríos, siempre esa zona se inunda. Y ha pasado lloviendo en varias zonas del país, sobre todo en el centro norte. Se supone que hoy debe seguir lloviendo, así que hay que tomar las previsiones del caso, pero da pesar, mano, la gente con sus cosas mojadas, cosas perdidas, sacando agua de la casa. Bueno, ayer fue el acto de la policía, hoy es el desfile. Mañana es el acto de la bandera, pues el de recibimiento de la antorcha centroamericana. Ha estado muy agitado el presidente Ortega a partir de los aniversarios de los distintos componentes del ejército de Nicaragua y después de la Policía Nacional, y culmina mañana, pues. Seguramente habrá algún mensaje para las fiestas patrias. Bueno, siempre ha habido, pero vamos a ver si este año también. Entonces, a ver, primero hay que felicitar a los 6 compañeros que ayer recibieron por primera vez la orden Rigoberto López Pérez. Ese mérito se lo van a llevar a la tumba, los primeros condecorados. Van a pasar 40 años y se va a recordar los primeros que recibieron esa orden. La orden Héroe Nacional Rigoberto López Pérez, la máxima condecoración de la Policía Nacional, que se instituyó esta semana y que ayer se entregó por primera vez.
Entonces, saludamos y felicitamos al compañero Francisco Díaz Madrid, primer comisionado director general de la Policía Nacional, a Ramón Antonio Avellán Medal, comisionado general, subdirector de la Policía Nacional, al comisionado general Justo Pastor Urbina, el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales de la DOEP, cuyo aniversario fue el lunes pasado, al compañero Luis Alberto Pérez Olivas, comisionado general, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial. Este compañero ha hecho un trabajo salvaje. Calladito, no anda ahí buscando micrófono ni cámara. Muy buen trabajo. Es como Justo Pastor, que es otro que anda. Lo conocen los mandos, pues, y sus subordinados, poco más allá. Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, él es el jefe de la policía en León, odiado por la Contra, lo odia la Contra, comisionado general también, recibió ese ascenso reciente, el año pasado, lo odia, así que lo detestan, es que le vuelan riata, y le vale al hombre, tiene piel de cocodrilo, él hace su trabajo y ya está. Y al comisionado general Juan Antonio Valle, que es el jefe de la Brigada de Tránsito de nuestra Policía Nacional. Felicidades a todos, compañeros y compañeras. Y fíjense, esta orden se la dan los dos considerando, son importantes, oigan estos considerando que los miembros de la Policía Nacional, en cumplimiento de sus servicios, han defendido heroicamente los intereses supremos de la patria, los intereses supremos de la nación, para preservar nuestra soberanía, independencia y autodeterminación. Recuerden, la soberanía esto es nuestro. La independencia nosotros decidimos, y autodeterminación nosotros escogemos qué hacer, qué modelo, qué tipo de gobierno tenemos. Considerando, el segundo, que miembros de la Policía Nacional, en cumplimiento de sus sagrados deberes y en patriotismo, han sido objeto de agresiones por parte de potencias extranjeras que interfieren en los asuntos internos de Nicaragua, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de nuestra República, les otorga la orden. Los 6 han sido agredidos por los yanquis. Y por los perritos falderos de los yanquis, todos esos europeitos, todos venidos a menos. Alguna vez fueron importantes, ahora son cualquier cosa. Bueno, dice Daniel, siempre están queriendo que se rindan, dice Daniel, y aquí no nos podemos olvidar de aquel grito heroico que está en nuestras venas, que está en nuestra sangre, que esté en las venas de nuestras instituciones. Aquí no se rinde nadie. Hay otra cosa que quisiera destacar, y es parte del informe que presentó el primer comisionado Francisco Díaz. Me llamó la atención la parte inicial, que fue muy política, ¿verdad? Su origen, reivindica el origen, los que participamos en primera persona en la lucha contra la dictadura. Y luego dijo, durante la década de los 80 participamos en la defensa de la patria ante la guerra de agresión impuesta por las distintas administraciones de Estados Unidos. En los años 90 asumieron gobiernos neoliberales que intentaron desaparecer nuestra institución, congelaron su presupuesto, redujeron drásticamente el pie de fuerzas policiales, es decir, el número de agentes, cerraron la Academia de Policía y el Laboratorio de Criminalística. Es que es increíble lo que hicieron los chamorros, ¿verdad? Increíble. Cómo agarraron del cogote a la policía y no se rindieron. Hubo algunos ahí que desertaron, que dejaron comprar. Ya ninguno está así. Pero el esqueleto, la columna vertebral de la policía ahí quedó. Y están todos esos compañeros
siguen firmes. Y la seguridad ciudadana no estaba dentro de sus prioridades. Y aquí define el comisionado Díaz, esos 16 años de gobierno de derecha constituyeron una etapa de sobrevivencia institucional. Logramos preservar nuestra identidad, nuestros valores y principios revolucionarios. Yo te digo, mano, 5 años más de chamorrismo en Nicaragua y quién sabe dónde estaríamos. ¿Quién sabe? Estaría privatizada toda la salud, toda la educación, el agua, la policía liquidada, el ejército liquidado, los sandinistas perseguidos. Hubiera sido eso terrible. Esos 5 años más de... ¿Quiénes eran los cabrones que estaban de candidatos? Rizzo y Montealegre, ¿verdad? A los que derrotó Daniel en el 2006. Entonces, con Daniel, lo que es verdad, recuerden que hace como 5 años o más hubo un cierre de todas las comisarías de la mujer. ¿Saben por qué? Porque estaban copadas por los europeos, por los ONG, las condicionaban, las tenían hipotecadas. Ah, no, mano, así no. Y entonces las volvió a abrir. Cuando hubo recursos propios, se volvieron a abrir. Con una política además de Estado. Son 84 las reabiertas ya. Hay 122 nuevas unidades policiales, un centro de resguardo de evidencia y también el laboratorio de criminalística, que es nuevecito. O el centro Evaristo Vázquez de auxilio judicial, nuevecito. Tasa de homicidio, 8 por cada 100.000 habitantes. El promedio en Centroamérica es 23. Nicaragua tiene 8. Es menor que la de Costa Rica, que se las pican. Costa Rica es tierra narco. Solo el 4.4% de los delitos que se cometen en Nicaragua son de alta peligrosidad. El 94.6% de las denuncias son delitos menores y faltas penales. Y el último dato que rescato del discurso, del informe que presentó el comisionado Díaz, es este. En 42 años, 517 policías caídos. 517, una salvajada. 23 compañeras y 494 compañeros. Y también han caído 42 policías voluntarios, entre los cuales una mujer. 42. Me gustó mucho la reivindicación de la policía voluntaria que hizo el primer comisionado Díaz con sus vivas respectivos. Pero seguramente lo que ha causado mayor novedad e impacto es lo que anunció Daniel. Ya muy pronto empezarán a ser vacunados los menores de 40 años, o sea, entre 30 y 45, hasta 45 está ahorita. No se sabe cuándo. Sí se sabe que a partir del 20 de septiembre empiezan a venir un montón de vacunas más. Pero estamos hablando que van a aplicarse 400.000 dosis más. Dice Daniel, a partir del 20 de septiembre hasta el 9 de octubre ya estamos organizados y preparados para recibir más vacunas. Entonces la meta es vacunar al más o menos 2.800.000 personas, más o menos, mayores de 30 años. Entonces estamos hablando de que ahorita ya está vacunada en los 18.6%. Lo que no explicó Daniel es si es ya con vacuna completa, es decir, las 2 dosis, o si solo es una dosis. Y la idea es llegar a 923.557 personas el 9 de octubre. Eso sería la sexta parte de la población, el 33% de la población meta. Pero el concepto político fue el más, me parece a mí, más importante aún, pues, porque dice Daniel, nos sentimos realmente contentos que tenemos un país enfrentando una pandemia como se está enfrentando en el mundo, pero con mucha fortaleza.
porque nadie se ha echado a correr con la pandemia, sino que se está enfrentando a la pandemia con inteligencia, con firmeza, lógicamente con recursos y con un sistema de salud que hemos logrado fortalecer en estos últimos 14 años. Y eso es lo que explica por qué Nicaragua ha logrado y está logrando salir de esta pandemia. Fíjate bien, voy a repetir esto. Nadie se ha echado a correr con la pandemia. Hay algunos que sí, ¿verdad? Por eso es que puedo decir, dice Daniel, que los nicaragüenses nos sentimos orgullosos de estar librando esta lucha con mucho optimismo, con mucha fe. La fe es fundamental, fe en que se va a salir adelante. Tenemos la fe en Cristo, en Dios, eso nos da una gran fortaleza. Los que no tienen fe, oigan, por mucho que digan misa, como dice un dicho nicaragüense, los que no tienen fe, ¿qué es lo que demuestran? Que no tienen nada de cristiano, y más bien lo que muestran es terror. La fe es poderosa, la fe mueve montaña, y este es un pueblo de fe. La cizaña no camina en este país. Y es verdad, mano, porque ¿qué es lo que te infunden todos esos curas del demonio? Pánico, miedo, en lugar de decir, ánimo, vamos, adelante, tengan confianza, en lugar de animar a la gente. Ay, mirá el virus, ay, qué horrible. Si es cierto, si ha matado a un montón de gente, ya lo sabemos. Pero no te puedes arredrar. ¿Te imaginas que en la lucha contra Somoza nosotros, ay, viene la guardia, vamos, no? O cuando la lucha contra Estados Unidos en los 80, uy, ahí vienen los contras, vámonos. O cuando los chamorros desataron aquí en Nicaragua el neoliberalismo, uy, qué barbaridad, mira, nos están corriendo, vámonos. Ya no vale la pena, mejor aguantar. No, hombre. No es así la cosa. Entonces, para eso, los demonios tienen sicarios que les reproducen sus llamados al terror, al pánico, a rendirse ante la pandemia, a rendirse ante todo el mundo, ¿verdad? A ellos les encanta, es como viven de rodillas, y los sicarios también, ¿verdad? Las sicarias, los sicarios, porque hay de todo ahí, ¿verdad? Pandemonium, todos asalariados de los yanquis, hasta adoptan nombre yanqui de FBI, etcétera. Pues ellos son yanquis por naturaleza. Ellos tienen su caja reproductora. Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar de... Son las 6:54, ¿verdad? ¿Con qué empiezo primero? Vamos a empezar primero con esto. Hombre, aquí no hay vaca sagrada. No hay vaca sagrada. Ni ahora ni nunca, hermano. Que se ha creído ese escritorcito que porque tiene un editorial y es amigo de un montón de babosos por ahí que mandan, puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué se ha creído? ¿En nombre de qué? ¿Quién es Sergio Ramírez para poder venir, para poder decirle al mundo, hombre, me vale las leyes de Nicaragua, yo hago lo que quiera? ¿Quién es? ¿Qué se ha creído? ¡Ay, me persigue! Como Nochon. Si son un lavandero, son un vulgar lavador de dinero mal habido, son un vulgar financista de actividades subversivas a sabiendas que iban a matar, son vulgar, son un criminal cualquiera. ¿Qué te has creído? Que porque tenés 4 libros, 5 libros, entonces eso te da derecho a hacer lo que te da la gana. ¿Qué te has creído? Yo me acuerdo cuando Sergio Ramírez mandaba en Nicaragua. A mí nunca se me ha olvidado eso. Esos 10 años de la Revolución Popular Sandinista en los años 80, la palabra de Sergio Ramírez aquí era orden. Y ese hombre hizo aquí y deshizo. Yo te podría citar muchas cosas. Ahora dice, yo era un santo en los años 80. Antes delincuente.
Él era uno de los que protegía a los hijos de sus amigos para que no se fueran al servicio militar. Y les inventaban certificados médicos o los mandaban al extranjero o decían que tenía funciones vitales. Ese delincuente, Sergio Ramírez. Se las da de libertad de expresión y yo me acuerdo, mejor me callo, es que me callo. Yo sé lo que es Sergio Ramírez porque me consta, porque sufrí la represión de Sergio Ramírez también. Que no me vengan con cuentos. Pero eso no importa, si que uno haya sufrido, eso no importa, eso es anecdótico, eso es circunstancial. Lo importante es su actitud de traición. A ver, el hombre de mayor confianza que tenía Daniel, probablemente después de su hermano, era Sergio Ramírez. Si Daniel le delegó toda la dirección de la economía. Dicen los tranqueros, la contra dice que nosotros fuimos un desastre en economía. No me fregué vos con Guerra Tuto. Y esa economía, ¿quién la dirigía? Sergio Ramírez. Pues suponía que él era universitario y conocimiento. Hasta que se metió la dirección completa y se enderezaron algunas medidas económicas porque fue un desastre, un desastre. ¿Qué me va a contar cuentos, Sergio Ramírez? Si es un delincuente, traidor, un traidor en toda regla, traidor. Fíjense bien, apenas perdimos las elecciones, el 25 de febrero de 1990, todo que fue que perdiéramos las elecciones y ese tipo empezó a preparar sus condiciones de clase además, para en el corto plazo posible tomar el poder en el Frente Sandinista y sacar a Daniel Ortega y a cualquiera, terminar con la línea revolucionaria del Frente. Ese hombre, Sergio Ramírez, él empezó eso. Y se alió a Humberto Ortega y se alió a Antonio Lacayo. Y entre los tres quisieron robarse al Frente Sandinista. No me vengan con cuentos. Y perdieron la batalla. La perdieron porque el sandinismo revolucionario es muchísimo mayor que todos estos delincuentes traidores. Y los derrotamos. Entonces, Sergio Ramírez, derrotado, legítimamente derrotado, democráticamente derrotado por la base del Frente Sandinista, se fue del frente. Nadie lo corrió, se fue él. Porque ese era su plan. Si no lograban privatizar el frente a su favor y era hacerse dueño del frente, él se iba a ir y se fue. Que se vaya. El frente jamás lo expulsó. Pero un tipo que vos lees, hay un libro de él, de sus discursos y escritos en los años 80, más radical que el Daniel de hoy, ¿oíste? Y en cuestión de días ese hombre cambió porque su solidez ideológica era tan grande como su extracción de clase. Y prevaleció. El somocismo que lleva en la sangre por razones familiares asomó y resucitó el somocismo. Sergio Ramírez proviene del somocismo. Había cambiado, se había metido a la lucha de la autonomía universitaria, pero hizo su vida. Pero proviene del somocismo. Incluso hay algunos artículos de él, Viva Somoza. Y después se enamoró de Daniel Ortega. El famoso artículo que se llama Daniel, que lo publicó en primera plana el diario Barricada que dirigía su compinche Carlos Chamorro. Ese diario Barricada puso el artículo de Sergio Ramírez en primera plana, el amanecer del 25 de febrero. Daniel, léanlo, está en internet. Si hay quien lo tiene publicado, Luis Cabrera en La Voz del Sandinismo, búsquenlo ahí está completo. Entonces, enamorado de Daniel Ortega. Y de pronto, ya Daniel era el demonio. Porque ya había perdido el poder. Ellos mandaron durante todos esos años 80, nosotros sufrimos su mando. Nosotros, te hablo todo, el sandinismo de la estructura intermedia sufrió el mando de toda esa gente que se fue, empezando por Ramírez. Ahora viene, y como no pudo por elecciones, él se creía la mamá de Tarzán. Él creía de que era un pavo real, era así como se pavoneaba en los 90. Incluso
saca su partido y se sigue pavoneando porque él creía que el sandinismo, que el pueblo de Nicaragua lo seguía a él. Y el idiota se lanza a las elecciones presidenciales, sacó menos del 2% de los votos. En el año 96, cuando nos robaron a nosotros, él sacó menos del 2%. Se acabó la política y me retiro. Ahí está el MRS, se lo regalo a la Doratelle. Claro, si el pueblo lo palió. Entonces, como no pudo en ninguna elección, ni en el 96, ni su partido en el 2001, ni en el 2006, ni nunca, hombre. Entonces se decidió irse por la vía armada, él. Pero no él, mandando, pagando, él lavando dinero. Quién sabe cuánto de sus propios fondos habrá ido, porque lo dudo, ¿verdad? Pregúntenle a señor Ramírez cuánto de sus libros, de los fondos de su libro le regaló a los tranqueros. No, él solo lavaba el dinero. Venían los yanquis, se lo daban, él prestaba su nombre, agarraba los reales, los repartía, eso es lo que hacía. Y quieren que uno que se esté tranquilo, pues. Es que Sergio Ramírez, no, hombre, no te metas con él, no miras que... Ve, avión, pues. Avión, que pierdo yo. Que sea fulano, sutano. Si está conspirando contra el pueblo de Nicaragua, si está patrocinando asesinatos del pueblo de Nicaragua, me tiene sin cuidado si es Chamorro, si es Lacayo, si es Rivas, lo que quieran que sea. Me vale. Me vale en términos, no estoy hablando a nivel personal, me vale en términos del país, me vale. Entonces este delincuente ahora se quiere poner como víctima. Y hay algunos que se enredan. Como por ejemplo la mujer de Andrés Manuel López Obrador, que es una intelectual mexicana de mucho prestigio, Beatriz Gutiérrez Müller, brother de Sergio Ramírez, brother. Entonces, como es brother de él, entonces se confunden los intereses del Estado mexicano con los intereses personales de la señora Gutiérrez Müller. Y se confunden y se hacen política de Estado, es increíble. Y México olvida la doctrina Estrada, la tira a la basura y asume una actitud injerencista. Todo porque son brothers, es increíble. Es como que Nicaragua, Daniel fuera brother, qué sé yo de quién. Y entonces asumieron una política de Estado en Nicaragua porque el brother de Daniel está en tal cosa. No, hombre. Te voy a dar un ejemplo, pues. ¿Acaso Nicaragua alguna vez se metió con Brasil por lo que le hicieron a Lula, lo hicieron a Dilma Rousseff? No. Se lo hicieron, pero Nicaragua mantuvo sus relaciones de Estado a Estado. Tuvo una posición política, pero de Estado a Estado continúa igual. Cuando nos metimos con Macri porque metieron presa a la Cristina. No estuvo presa, enjuiciada, perdón. Jamás, ¿verdad? Claro, dijimos que barbaridad lo que le están haciendo a la Cristina, pero no anulamos la relación de Estado a Estado, porque no tiene que ver lo uno con lo otro. Y miren cómo pagan. Cuando Nicaragua puso en peligro las relaciones con México por lo que le hacían a López Obrador, el fraude que le montaron en el 2006. ¿Cuándo? Pues sí, pues sabía lo que había pasado, pero ¿y qué va a hacer? De Estado a Estado. Y se la robaron en las elecciones a López Obrador, se la robaron, pusieron a Calderón. ¿Estamos claros? Pero vuelvo a Ramírez, ya vamos a hablar de México bastante, espérense. Es que quiero cerrar esto de Ramírez. A ver, este delincuente, porque quien viola la ley es delincuente, ¿verdad? Quien delinque, el que viola la ley, y él violó la ley a sabiendas. Y lo peor de todo es él, que se las picaba de gran antiimperialista, de gran heredero de Sandino, de biógrafo de Sandino, así se las picaba. Así se las picaba, señor Ramírez. Él, que sabe que Sandino, si hay algo en esencia de Sandino, es el antiimperialismo, pues ese delincuente se fue a rendir ante los yanquis, se fue a arrodillar ante los yanquis. Es una vergüenza. Y ahora viene, y yo porque escribí tal libro, me están persiguiendo, no me fregué. A ver, delincuente, ¿querés demostrar que es persecución política? Simplemente responde a las acusaciones. Ya está, eso es todo. Entonces, si la Fiscalía de Nicaragua
persisten sus acusaciones a pesar de que vos demostrás que no es cierto, entonces sí, hablemos de persecución, pero vos ni siquiera querés dar explicaciones de lo que hiciste. Pusiste de mampara tu fundación, usaste el nombre de tu mamá para lavar dinero en contra del pueblo de Nicaragua, para usar ese dinero contra el pueblo de Nicaragua. ¿Te da vergüenza usar el nombre de tu madre para eso? ¿No te da vergüenza? Hombre, sos un albañal cualquiera que te la das de víctima. Entonces ahora va por ahí, ay, que yo, mira, todo contrito, con fregué semejante. El que no conoce a Ramírez, que se lo compren, que se lo traguen. Pero los que lo conocemos, los que lo sufrimos, sabemos de qué estamos hablando. Un traidor en toda la regla, traidor en todo el sentido de la palabra, traidor personal, traidor político, traidor ideológico, un renegado que simplemente volvió a sus orígenes, al somocismo. Eso es lo que es. Fue un sandinista disfrazado, un somocista disfrazado de sandinista, que ahora se quitó el disfraz. Ahora no, se lo quitó en el 90. Ya tiene 30 años. Fue un paréntesis en su vida el sandinismo. El resto fue puro somocismo, en términos ideológicos y en términos prácticos también. No me vengan con cuentos. No se sientan dolidos por un delincuente. Si él quiere probar al mundo y al pueblo de Nicaragua que es inocente, que venga y que responda y que demuestre que no es cierto lo que dice la fiscalía. Que no me venga con cuentos. Ay, yo la víctima perseguido por Daniel Ortega. O sea, pues serio, hombre. Como que me digas que Luis Rivas es el maldito que era el del Banpro. Y que fue el que llevó a la quiebra al Nuevo Diario. ¿De qué lo acusan ahora? No solamente lavandero, no solamente financista. Tenencia ilegal de armas, tenencia. Fabricación de armas y explosivos. Eso estaba haciendo. Ese es otro que se las daba, ¿verdad? No, hombre. A las pruebas. Vámonos, rebatan las pruebas. Vayan al juicio y rebatan las pruebas. Dale. Y quieren que... si creen que no va a ser justo, publiquen todas las pruebas que presenten. Ustedes mismos publiquen. Ustedes como acusados van a tener acceso al expediente. Publiquen ese expediente y publiquen la refutación de las pruebas. Es sencillo. Ah, no. Yo la víctima. Seamos serios, hombre. Sergio Ramírez Mercado, traidor en toda regla. Regresamos, 7 y 9. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Con 13 minutos y vamos ahora a hablar lo de México. Hay un tipo ahí que vino hace poco, La embajadora que aquí teníamos de México era de lujo, una mujer impecable, intachable, ahí la nombraron veteranísima del cuerpo diplomático mexicano y la nombraron creo que vicecancillera. Pero el que mandaron es un pobre diablo. Se llama Gustavo Cabrera. Parece que brothercito ahí también de Maximiliano, que es otro. Es de gente, mira lo que es la vida, ¿eh? Ese tipo, ese Maximiliano, Maximiliano creo que es que se llama. Es de la vieja guardia del PRI en el sentido de los vínculos, pues. Formado en esa escuela del PRI, imagínate vos. Entonces, la compañera Arlet Marenco firmó ayer una carta que pone en su lugar no solamente a este individuo, Gustavo Cabrera, sino que además pone en su lugar a la política exterior mexicana. Y vamos a hablar bastante de esto. Voy a repetir, a leer lo que dice la carta de Arlet. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es la abusiva publicación? Lo que dice la carta es que viene tipo siendo embajador de un estado extranjero. O sea, no lo hizo a título personal, su cuenta no es a título personal, siendo embajador, ¿verdad? Él vino y retuiteó lo que se llama, es decir, asumió como propio el video que publicó el traidor Ramírez en su cuenta de Twitter. Lo asumió como propio, pum, lo retuiteó. Entonces, y eso es que él asume eso. Si vos compartís una publicación
en cualquier red, sin ningún comentario de tu parte, estás asumiendo como propia esa publicación. A menos que vos digas, este señor está diciendo mentiras, no sé, entonces aclará, esa es tu posición. Pero si solamente compartir, retuitear en Twitter o compartir en Facebook, en Instagram o en cualquier red, si solamente compartir, asumís lo que esa persona ha dicho o ha publicado. ¿Estamos claros? Entonces, dice Arlet, respondemos a su abusiva publicación de hoy, reiterando a usted formalmente que, como usted bien sabe, nuestro gobierno nunca se ha entrometido en los asuntos internos de México. Nunca hemos ignorado el principio de no injerencia o de no intervención. Nunca hemos denunciado o comentado la violencia, crímenes y violaciones a los derechos humanos que según organismos y personajes mediáticos ocurren en México todos los días. Nunca hemos recogido declaraciones de tantos personajes mediáticos contra el presidente o el gobierno de México. Con el mensaje que usted ha difundido hoy en Nicaragua, usted y el gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida, cumpliéndole sumisa y fielmente a los yanquis, sirviéndoles en el rol que tristemente han venido ustedes asumiendo, interventores permanentes en nuestros asuntos propios por encargo del imperio. Es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política que hoy juega México. Oigan esto es duro, esto es fuerte. Es lamentable el papel de miseria, son miserables, miseria cultural, histórica y política que hoy juega México. Cuando creíamos que esa miseria y mezquindad humanas, esa desgracia, se acababa con el neoliberalismo e iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto con el nuevo gobierno del que usted, Gustavo Cabrera, forma parte. A México le decimos, como hermanos nuestros americanos, abusar es negar la libertad y el decoro, es menospreciar indecentemente la dignidad de nuestro pueblo. El abuso antipatriótico siempre lleva por caminos y destinos erráticos, errados y despojados de la honorabilidad fraternal que debe caracterizarnos. México debe cumplir con su doctrina Estrada y descontinuar ese lamentable, desdichado e infeliz camino de ocurrencias y vanidades, de servilismos y lacayismos, de pelelerismos que niegan su propia historia. Nicaragua ni se vende ni se rinde jamás. No es con entreguismos y servilismos a la decadencia yanqui que se encaran los problemas del mundo y de nuestra América caribeña. Arlet Marenco, Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Nicaragua. Es que es impecable esto. ¿Qué más le va a agregar? Retratado. Ya te digo, confunden el ser brother de un delincuente. Tienen derecho a ser brother de ese delincuente. Ya está, y ahí. Y no solo de ser de otros delincuentes, son brothers. Pues, como Ebrard. Ebrard, que es un delincuente, el canciller mexicano, el responsable de un montón de chanchadas que han ocurrido ahí en la Ciudad de México, fue jefe de gobierno. Ebrard es brother de otros delincuentes de aquí. Ellos tienen derecho a ser brothers delincuentes. Se entienden con delincuentes porque lo son, ¿no? Está bien. Pero de ahí a que eso lo conviertan en política de Estado, por favor. Ahí hay una gran diferencia. Es como el canciller argentino. Brothercito de Arturo Cruz, avión, pues. Entonces convierte esa amistad con Arturo Cruz en política de Estado y el otro que lo sigue. Los dos Fernández lo siguen. Solo porque Felipe Solá es brother de Arturo Cruz. Lo mismo pasa con el canciller de Dominicana, igualito. Entonces, hacen su amistad como política de Estado. Es increíble. Pocas veces visto en el mundo. ¿Ya? Que las relaciones amistosas se conviertan en política de Estado. En fin. Pero es que recordemos algunas cosas interesantes. ¿Qué es la doctrina Estrada a la que se refiere Arlet Marenco
en su carta al susodicho al entrometido, que es la doctrina Estrada. Miren, ese fue, a ver, es importante el contexto en que ocurrió esto, para que entendamos. Y fíjate que el contexto es mucho más fuerte que la propia doctrina. El canciller de México, en un gobierno transitorio que hubo por el asesinato de un presidente y entre la elección y para que viniera el nuevo presidente, en ese gobierno transitorio él fue presidente, fue canciller, perdón. Genaro Estrada, fue periodista, maestro, político y diplomático, fue poeta, fue novelista, murió joven, tenía como 50 años cuando murió. Pues bueno, entonces él, en el contexto aquel que ya lo vamos a contar, publicó una cosa que se llama la doctrina México, pero después le pusieron su nombre porque él fue el que la elaboró y quedó, después eso fue incorporado a la Constitución mexicana. ¿Ya? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Entonces él publica esto el 27 de septiembre de 1930. ¿Cuál fue el contexto? Fíjense. Bueno, este hombre además, otra cosa importante, yo les he contado aquí en otras oportunidades, cuando había el famoso panamericanismo antes de la OEA, hubo distintas conferencias panamericanas, una de ellas se hizo en La Habana, ¿se acuerdan? Que solo hubo dos discursos vehementes en contra de la intervención, el de México y el de Argentina. El representante de México era Genaro Estrada. Ese fue el que se lo puso a la intervención yanqui, el que dijo, defendió pues la soberanía de Nicaragua allí en esa conferencia de La Habana. Bueno, entonces, voy a contar el contexto ahora. Voy a leer un par de parrafitos que lo explican y después vamos a ir comentando. México había sufrido como pocos países en las 2 décadas anteriores a 1930. ¿Por qué es importante? Porque la Revolución Mexicana empieza en 1910. Entonces, durante 20 años, México sufrió las consecuencias del manejo de la doctrina del reconocimiento. Ya van a entender qué es esto. A ver, ¿qué pasaba? Había una ola de países que acudían a la independencia, sobre todo en el Caribe, pequeños países que querían la independencia, y en América Latina también. Entonces, desde el siglo XIX, el reconocimiento de un gobierno o de la independencia de un Estado de parte de las potencias de la época era clave para que ese Estado pudiera sobrevivir. Entonces se utilizaba como chantaje. Entonces los británicos, los españoles, los franceses, los alemanes, el imperio zarista, Estados Unidos, decidían si reconocían o no en base a sus intereses. ¿Verdad? Si reconocían a un gobierno, si un gobierno no les gustaba, entonces no lo reconocían. Entonces, lo mismo pasó en México. Los Estados Unidos pasaron un tiempo en que se reconocieron, porque mientras buscaban un grupo de traidores que absorbieran los principios antiimperialistas de la Revolución Mexicana, mientras lo buscaban, no reconocían al gobierno mexicano. Entonces México lo sufrió. Ya voy a contarles algo más. ¿Verdad? Entonces, el presidente Woodrow Wilson había sostenido en 1931 la tesis de que solo debían ser reconocidos los gobiernos que estuvieran apoyados por una expresión legítima de la voluntad popular. Y sobre pretexto de ponerlo en práctica, hizo cuanto pudo para influir en el curso de la Revolución Mexicana. Y para encontrar el propio Estados Unidos, Wilson, a alguien que pudiera ser buen candidato para sus intereses y para gobernar México. Y así, Carranza, Huerta y demás, ¿verdad? Pero bueno, en 1920, cuando llegó al poder el general Obregón, un poquito después del 20, el arma del reconocimiento fue utilizada para obtener, o sea, Estados Unidos no reconocía al gobierno del general Obregón, a menos que el general Obregón le diera garantía de que no iban a aplicar el artículo 27 de la Constitución, que era la nacionalización de los recursos, a las empresas gringas, tanto agrícolas como mineras como petroleras.
Entonces, ese es el contexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la doctrina Estrada? La doctrina Estrada dice Estrada, con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el gobierno de México ha tenido la necesidad, una vez más, de decidir la aplicación por su parte de la teoría llamada de reconocimiento de gobiernos. Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de los extraños. Esto es sumamente importante. Entonces, el reconocimiento en el fondo es una política de injerencia abierta, porque ese gobierno extranjero decide si vos sos legítimo o no, en correspondencia con sus intereses, no en correspondencia con los intereses del pueblo que lo eligió. ¿Me entendés? Otra cosa son los golpes de Estado. Estoy hablando de revoluciones populares o de resultados de elecciones o gobiernos populares surgidos de elecciones. ¿Me entendés? Entonces, estos países, y lo siguen haciendo, los europeos y los demás que lo siguen haciendo, y creen que con eso frenan las revoluciones o frenan los procesos populares. Lo siguen haciendo. Tardan un mes, 2 meses en reconocer si son legítimos o no son legítimos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Entonces, en respuesta a eso es que la doctrina Estrada. Sigo. La doctrina de los llamados reconocimientos ha sido aplicada a partir de la Gran Guerra. ¿La Gran Guerra cuál es? La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Particularmente a naciones de este continente, dice el canciller de entonces, ¿verdad? Canciller Estrada. ¿Qué se me hizo? Sí. Entonces dice, sin que en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa los gobiernos de las naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para la República Latinoamericana. ¿Qué dice Genaro Estrada aquí? En Europa habían pasado muchos cambios de gobierno y nunca hubo ese problema de reconocimiento o no. Cambiaban los gobiernos como Mussolini y demás y no había problema para los gringos y para todos los demás. Ahí nomás lo reconocían. No solo Mussolini, Franco, con lo que hizo Franco, etcétera, pues. No había problema. Franco hizo un golpe de Estado, destruyó la República, asesinó a miles. Bueno, fue una guerra. Y no pasó nada, lo reconocieron y nomás. Entonces, la doctrina de reconocimiento solo se aplicaba para América Latina. Dice Genaro Estrada. Entonces aquí ya viene la esencia de esta doctrina. Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocio en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer, y aquí viene, esto es lo que vio ahora López Obrador y todo su equipo, sobre todo su equipo de política exterior, empezando por Ebrard y siguiendo por su propia esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Sigamos, pues. Dice, México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento, porque considera que esta es una práctica denigrante, los reconocimientos, que además de herir, ¿verdad?, sobreherir la soberanía de otras naciones, coloca a esas naciones en el caso que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otro gobierno, sobre quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México.
sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar y recibir a gente, continuará usándose las mismas que hasta ahora. Esta es la doctrina Estrada. Es decir, no nos metemos, no nos ponemos a reconocer o no reconocer. Eso es el problema de cada país. En todo caso, voy a retirar o reponer en un embajador de acuerdo al caso. Pero yo no me voy a someter a esa política de reconocimiento y a juzgar si vos sos bueno o sos malo, si sos un chico bueno o sos un chico malo, sos un demócrata o no lo sos, entonces yo te decido, te reconozco o no. Entonces esto es lo que viola López Obrador. Hay un escritor mexicano que dice: la doctrina Estrada colocó los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia de México. Esta práctica fue posteriormente consagrada en la Constitución mexicana y se la voy a leer. Es el inciso 10 del artículo 89 que establece las facultades y obligaciones del presidente. Este inciso 10 fue reformado el 11 de mayo del 88, el 12 de febrero del 2007 y el 10 de junio de 2011. Dice el inciso 10 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se lo recordamos a López Obrador y todo su equipo. Dice: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reserva y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducta de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversia, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Eso dice la Constitución mexicana. ¿Verdad? Entonces que no nos vengan con cuentos. ¿Estamos claros? Más aún, fíjate bien, que aquí tenía una cosa que quería repetirlo. Esta frase es muy buena, oigan esto. Si un Estado fija su posición en el sentido de que no tolerará ninguna injerencia de otro Estado sobre su forma de organizarse internamente, oigan bien, si un Estado, López Obrador dice una y otra vez que nadie se meta, que ellos son independientes, que son autónomos, y lo vive repitiendo. Si asumís esa política sobre tus asuntos, lógicamente tenés que aplicarla con los asuntos de los demás. No es de lógica, ¿verdad? Entonces repito, si un Estado fija su posición en el sentido de que no tolerará ninguna injerencia de otro Estado sobre su forma de organizarse internamente, lo que está haciendo es definir una forma, oigan, lo que está haciendo es definir una forma de defensa en contra del intervencionismo, en contra de gobiernos extranjeros que eventualmente quisieran intervenir. Dicho en otras palabras, dice este hombre que se llama Leonel Pérez Nieto, dicho en otras palabras, la injerencia sobre asuntos internos suele ser un preludio de la intervención. ¿Estamos claros? Entonces, hay que aplicarle con toda la regla al gobierno mexicano estas cosas. Por cierto, ahí teníamos una imagen de un periódico de 1850 y algo, cuando México pierde la guerra y le roban la mitad de su territorio. Se les ha olvidado. La mitad.
¿Se acuerdan que lo leíamos el otro día eso? Esta semana les recordábamos eso. Esa doctrina de expansión de los yanquis viene desde principios del siglo XIX. ¿Ya? Y fueron avanzando, se robaron la mitad de México. La mitad. No es que fue una islita, no, la mitad del territorio mexicano se la robaron. Y no pasó nada. Y ahora nos vienen estos a dar clase, hombre. Entonces quiero recordar, hace tiempo lo tengo listo esto, pero siempre falta tiempo para contarlo. ¿Verdad? Y es de México, porque ustedes saben que la primera revolución popular, algunos que dicen que es mundial, yo no estoy tan seguro porque está Filipinas de por medio, pero bueno, en América sí fue la mexicana. ¿Ah? Y fue la primera revolución traicionada. Traicionada en su propio inicio. La revolución mexicana en esos primeros 20 años, antes de Lázaro Cárdenas, eso fue un estira y encoge, que siempre se inclinó a los intereses de los poderosos y a los intereses de los yanquis. En esos primeros casi 30 años. Una cosa, y uno de los grandes gestores de la Revolución Mexicana, que sintetiza la traición a los intereses populares, es Emiliano Zapata. A Emiliano Zapata lo traicionaron 2 veces por lo menos, ya vamos a contar eso. Pero empecemos con la traición a la Revolución Mexicana, porque Zapata encabeza un ejército de indígenas, de campesinos sin tierra, de obreros agrícolas, con la idea de la reforma agraria. Y por eso es que él se mete a la Revolución Mexicana, no por otra razón. ¿Quién era Emiliano Zapata? Bueno, un hombre de una campesina, de una familia campesina de más o menos medios ingresos, ¿verdad? Nació en 1879 en Morelos, en una localidad que se llama San Miguel Anenecuilco, ¿verdad? Entonces, su familia tenía tierra, estamos claros. O sea, él nunca pasó pobreza. Ahí vamos a contarle después cómo es que él llega a ser el jefe de un ejército de indígenas, campesinos, jornaleros, obreros agrícolas, ¿verdad? Y que llega a ser la legión más temida de la Revolución Mexicana. Su objetivo era la restitución de las tierras que habían robado los terratenientes en todas las zonas rurales de México. Ese era su principal objetivo. El segundo era la reforma agraria, repartir tierra a los campesinos sin tierra y a los jornaleros. Ese era su objetivo. Y por eso se metió a la Revolución Mexicana, ¿verdad? Hay un historiador de apellido Ávila que escribió un libro, Zapata, lucha por la tierra, la justicia y la libertad, y describe el movimiento de Zapata como la historia ancestral de los pueblos indígenas y campesinos por defender sus tierras, sus bosques, sus aguas y sus recursos naturales. Una lucha que empezó desde la época de la invasión española, que no logró resolverse después de la independencia nominal de los criollos del Reino de España en 1821. Entonces, vamos a contar, bueno, el hijo de, como te decía, de un campesino medio, campesino incluso podría haber sido rico. Su mamá murió cuando él tenía 16 años, su mamá se llamaba Cleofás Gertrudis Salazar y su papá Gabriel Zapata. Pero cuando todavía sus padres vivían, o sea, antes de cumplir los 16 años, el dueño de la hacienda vecina de Coahuixtla se apoderó a la fuerza de las tierras de Anenecuilco, donde él vivía, el municipio donde él nació. Algunos campesinos ofrecieron resistencia, pero la fuerza a la que se enfrentaron era superior y tuvieron que huir. Y las tierras fueron
robadas por los terratenientes. Eso lo cuenta el historiador Jesús Sotelo Inclán. En el estado de Morelos, de donde era Zapata, los dueños de haciendas e ingenios se apoderaron de miles de hectáreas de los pueblos para sembrar caña de azúcar. Entonces cuenta Emiliano Zapata, contaba de que cuando eso ocurrió, cuando los terratenientes despojan de sus tierras a los indios, a los campesinos, su padre lloró por lo ocurrido y que eso lo marcó toda la vida. ¿Ya? Y él juró que él iba a hacerle justicia a su pueblo. Entonces en 1906 él encabeza la rebelión contra los terratenientes. Antes de la Revolución Mexicana ya como tal contra la dictadura de Porfirio Díaz, no. Él encabeza una rebelión de clase, por reivindicaciones de clase. Esto es importante. Para cumplir su promesa, hacerle justicia a los campesinos despojados. ¿Verdad? 1906, incluso en 1909 organiza la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. El 80% de los mexicanos, cuando estalla la revolución en 1910, el 80% de los mexicanos no tenía tierras. Es un país tan grande. Entonces en 1911 él se levanta en armas contra Porfirio Díaz. Con el lema, ¿cuál era su lema? El lema de Emiliano Zapata, tierra y libertad. Que probablemente de ahí se inspira Sandino para agarrar patria y libertad. Entonces el lema de Emiliano Zapata es tierra y libertad. Para que tengan una idea, o sea, el carácter que tenía su lucha. Y por qué es importante, cómo fue que lo traicionaron. ¿Verdad? Entonces, Zapata viene y respalda la candidatura de Francisco Madero. Y está la guerra, ¿verdad? Finalmente, llega al poder Madero mediante un acuerdo que firman el dictador Porfirio Díaz el 21 de mayo de 1911, ¿verdad? Después que los revolucionarios se toman Ciudad Juárez, ahí firman la paz. Se llaman los tratados de Ciudad Juárez. Pero aquí empieza la tradición. Oigan lo que hizo Madero. No me interesa lo que me digan después. Ahí Madero acepta la renuncia de Porfirio Díaz y su exilio dorado. No lo van a meter preso después de todo lo que había hecho Porfirio Díaz. Asesinado a montones de gente. Robado, saqueado. Exilio dorado. Acepta que renuncie y se vaya. Se fue a Francia. Pero además, es increíble, ¿no? Ellos renuncian y el secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz va a ser el presidente interino para después organizar elecciones. ¿Estamos claros? Aunque Madero tenía poder de veto sobre el gabinete y a Madero le dejan 12 gobernadores. Pero dejan intactas las Fuerzas Armadas, pensionan a los heridos de las Fuerzas Armadas en la revolución, no a los revolucionarios, a los de las Fuerzas Armadas. Porque los militares se oponían a llegar a un acuerdo con Madero. Ellos querían derrotarlo militarmente, pero Porfirio Díaz sabía que la tenía perdida. 14 gobernadores tenía derecho Madero de aprobar. ¿Verdad? Los policías, jueces o legisladores de los estados que habían sido nombrados por el dictador Porfirio Díaz conservaban sus cargos. Eso firmó Madero. Y después gana las elecciones Madero y jamás aplicó la reforma agraria. Se reunió varias veces con Zapata. Le prometió cielo y tierra, pero no cumplió. Y cuando llegó al poder, tanto en la parte interina como cuando él ya gana las elecciones y asume su gobierno, todos sus ministros de la aristocracia mexicana, incluyendo a su mujer que la puso de tesorera.
mantuvo el sistema federal, mantuvo a los magistrados de la Corte Suprema, mantuvo a todos los diputados de todas las asambleas estatales y federales. Venustiano Carranza, que después sería presidente de México, dijo: después del tratado, Madero había entregado a los reaccionarios una revolución muerta que tendría que lucharse de nuevo. Venustiano Carranza. Los acuerdos no mencionaron ni instituyeron reforma social alguna de todas las que Madero había prometido para capturar el respaldo y sobre todo que la gente se sumara a la lucha armada contra Porfirio Díaz. O sea, los usó. Típica actitud de los oligarcas, de los clasistas, de estos, y de los desclasados también, ¿verdad? De las dos cosas. Pero además, viene el cabrón de Madero. Miren lo que hace. Miren lo que hace. Acepta de que todas las disputas agrarias, disputas entre comillas, se resuelvan en los tribunales. Cuando él sabe que los tribunales están al servicio de los terratenientes. ¿Qué posibilidad tenía un campesino empobrecido, analfabeta, de ganar un juicio en un tribunal contra un terrateniente? Ninguna. Entonces decide que sean los tribunales los que diriman. Por ejemplo, el caso de esos terratenientes que le roban las tierras a los campesinos para sembrar azúcar. Tenían que ir a los tribunales. Qué cabrón, ¿verdad vos? Es que, de verdad, sigo. Porque sigo, falta la otra tradición a Zapata. Ya nos tenemos que ir, son las 7:47. ¿Verdad? Hay otra cosa, fíjense. Zapata es el gran líder, el gran caudillo. La división del norte y todas esas cosas. Pues el gran caudillo. El hombre al que seguía la gente, los campesinos, los indios mexicanos seguían a Zapata. ¿Verdad? Entonces ya está Madero en el poder. Y antes, incluso en el gobierno provisional que hay, la prensa mexicana, que era pagada por los terratenientes, empieza a acabar a Zapata. ¿Saben cómo le llamaban a Zapata? Lo mismo que le decían a Sandino: bandolero. Lo comienzan a tratar de la peor manera, toda la prensa mexicana. ¿Para qué? Para que la población urbana despreciara a Zapata y le tuviese miedo a Zapata. Las mismas fórmulas aplican ahora. Y así le decían al general Huerta y a otros generales mexicanos, así los trataban. ¿No? Y después entonces, y además que la idea era que el ejército federal mexicano, ¿verdad?, hiciera operaciones militares para aniquilar a Zapata. Por eso la prensa mexicana atizaba el fuego. Entonces, cuando ya Zapata se convence que Madero lo traicionó, que Madero no va a resolver las demandas del pueblo, entonces se alzan armas de nuevo. Lanzan el Plan Ayala con el profesor Montaño en 1911, desconoce a Madero, lo acusa claramente de traicionar las causas campesinas, reconoce como presidente a Pascual Orozco, ¿verdad? Y terminan con su lema: libertad, justicia y ley. Dice, hay un historiador llamado John Womack, dice: el plan de Ayala representaba para los zapatistas mucho más que un programa de acción, casi una sagrada escritura. En el plan de Ayala, los zapatistas llaman a las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, pues se sostiene que las tierras le habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, asentados y terratenientes y deben ser devueltas a sus dueños originarios. El plan sostiene que los campesinos deben preservar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran títulos de propiedad comunal y habían sido declarados sin valor por la ley Lerdo de 1856, ¿verdad?, para despojar de las tierras a los comuneros, todos los criollos, ¿verdad? Victoriano Huerta le da el golpe de estado a Madero por traidor en 1913.
¿verdad? Pero Pascual Orozco se unió a Madero. Entonces desconocieron a Huerta como presidente, declararon a Orozco traidor a la revolución. Zapata fusiló al Papa de Osorio, que era primero Osorio había, bueno, fue un relajo, ese otro día lo cuento eso. Pero quiero irme a esto, a la segunda tradición de Zapata. Zapata sigue peleándola, ¿verdad? Él llegó a tener, Zapata, en el Ejército Libertador del Sur, llegó a tener 27,000 soldados. 27,000. Organizados militarmente. Generales, coroneles, capitanes, organizados. Territorial y jerárquicamente. Implantó la reforma agraria, ¿verdad?, en toda la zona que él dominaba. Creó servicios públicos, creó una red de escuelas. Después que lo derrota, bueno, él pierde una guerra ahí con Huerta, pero él se traslada a la zona de Tlaxcala y allí hace todo esto que te acabo de mencionar. ¿Verdad? Pero le tendieron una trampa y Zapata cayó en la trampa. Un tal Jesús Guajardo, coronel del Ejército Federal, convence a Zapata que él ya no está con el Ejército Federal, sino que quiere unirse a Zapata. Y que iba más, va a llevar su arma y va a llevar su gente. Ya. Y entonces, el 10 de abril de 1919, le dice Guajardo que llegue a su finca, una hacienda, en Chinameca, allí en Morelos. Y ahí cuenta el general Adrián Castrejón, que fue soldado de Zapata y llegó a ser general, pero empezó como soldado. Lo ascendió a general el 19 de diciembre del 17. Él cuenta lo siguiente: el 10 de julio anduvo con Zapata y se fue a visitar con él a Guajardo, a la hacienda de la Chinameca. Y ahí resultó herido sin que le pudiera salvar la vida al general Zapata. Castrejón era parte de la escolta de Zapata. ¿Estamos claros? ¿Qué fue lo que ocurrió? Zapata, la noche anterior hablan y Zapata se deja convencer, y entonces lo invita a que vaya, porque había llegado al campamento Castrejón. Entonces Zapata lo convence que vaya a la hacienda. Entonces Zapata se va con no la escolta tradicional, sino con una parte, porque dice que ahí no hay peligro. Entonces viene la fuerza de Castrejón, ¿verdad?, y le rinde honores. De Castrejón, perdón. Viene la fuerza de este coronel, ya general, ¿verdad?, que lo había Guajardo, y le rinden honores a la entrada a la hacienda. O sea, con fusiles así, con todos esos honores militares que se brindan, pues. Entonces Zapata está confiado, va entrando y le están rindiendo honores. Todo es que llega a la sala principal al portal de la hacienda, y ahí ordenan disparar y lo acribillan a balazo. Así mataron a Zapata 2 veces traicionado. ¿Por qué les cuento eso? Porque el Estado mexicano está construido sobre la traición. Sobre la traición. Después traicionaron a Lázaro Cárdenas. Todos los del PRI lo traicionaron. El general Lázaro Cárdenas, que fue el que se puso, ¿verdad?, ya saben qué, a tuto, y nacionalizó nuevamente los recursos petroleros, se enfrentó a los yanquis, etcétera, pues lo volvieron a traicionar. Ahora está queriendo revertir López Obrador eso, a ver si puede. Sobre la base de la traición está construido ese Estado. Entonces yo me acuerdo, cuando estaba leyendo lo de Zapata, releyendo, había leído como 4 libros sobre Zapata, cuando estaba releyendo eso, dije, a Sandino se la hicieron también, se la hizo Sacasa. Yo nunca he creído en la versión de Sacasa, nunca, jamás, que le dieron el golpe. Sí, pues, nunca le he creído. Se la hizo Sacasa, hombre. Y algunos otros que lo entotorotaron al general, pero bueno. Recuerden que Pedro Altamirano lloró cuando despidió al general porque estaba seguro que no regresaba.
porque el instinto de Pedro Altamirano, ¿verdad? Pero bueno, de ahí ha aprendido Daniel. A Daniel no le van a hacer nunca lo de Zapata. A Daniel nunca le van a hacer lo de Sandino, porque Daniel aprendió de Sandino y de Zapata. Se aprende de esas durísimas lecciones de la historia. Algunas frases de Emiliano. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Qué lindo. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo. El campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación. Y si se levantó en arma, fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos, dice Zapata, no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Lindo, ¿no? O sea, un sentido clasista salvaje, ¿verdad? Porque clase de formación natural, pues, son ninguna educación de marxismo ni nada. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Aguardamos la hora decisiva, el momento preciso en que los pueblos se hunden o se salvan. Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de los pueblos. Y la última frase se la dedico al escritorcito y a todo su séquito de peleles. Peleles de aquí, peleles de allá. Se las dedico. Emiliano Zapata dice: perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca lo perdono. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.